Saludos cordiales desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, el día viernes, imagínense, viernes 4 de marzo del año 2022. Se oyen cosas tremendas. Continúa la terrible guerra que está entre este país de Rusia y Ucrania, y a otros países involucrándose en la misma guerra. Bien, vamos a tocar hoy un tema, el tema número 2. La serie se llama Los Últimos Tiempos. Esta es la parte 2. Vamos a tocar el texto bíblico en Mateo, capítulo 24. Atención, por favor, a este capítulo 24 de Mateo. Se le conoce como un capítulo tribulacionario. ¿Qué significa esto? Esto es una instrucción de Jesús a sus discípulos y desde luego para nosotros, pero especialmente aquí a sus discípulos, de lo que iba a suceder. Pero ¿cuándo iba a suceder? ¿Cuándo va a suceder esto que está diciendo Jesús aquí en Mateo 24? Pues bien sencillo, en el tiempo de la gran tribulación. Pero antes de la gran tribulación, el Señor Dios Todopoderoso nos va a sacar de esta tierra, pero se llama el arrebatamiento, y todo esto que Jesús dijo en este capítulo 24 va a suceder. Atención, por favor, porque aquí Jesús mismo da las pautas. Algunas cosas que hoy están sucediendo pareciera que son igual a lo que dice el texto, pero también hay una advertencia y una no corrección, sino que una llamada de atención, pues, de qué es lo que estaba sucediendo. Mateo capítulo 24 versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. O sea, el gran templo, hermoso templo, que estaba ahí, que estaba reluciente, hermoso, grande y tremendo. Versículo 2. Respondiendo él, Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bien, fíjense que esa frase que dijo el Señor Jesús, estas palabras se cumplieron literalmente, así como está oyendo, en el año 70. Ya Cristo ya había subido a los cielos, cuando el general romano Tito levantó enormes andamios de madera alrededor de las paredes del templo. Los colmó hasta arriba de madera y otros materiales que agarran fuego, pues, y los hizo arder. El calor del fuego fue tan intenso que las piedras se desmoronaron, se destruyeron, se deshicieron. Entonces los escombros fueron cernidos por los romanos, o sea, cernidos, fueron sacando piedrecillas, pues, para recuperar el oro fundido, y las ruinas que quedaron fueron derribadas por ellos mismos, porque al estar escarbando y estar cirniendo los escombros y buscando el oro, se deshicieron y echaron pues las cenizas o los escombros
al torrente de Cedrón. Se cumplió esa profecía que dijo el Señor Jesús. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los discípulos ni le entendieron eso. Hoy nosotros sí lo entendemos. Está la historia bíblica, está la arqueología bíblica que nos da información, y está la historia de Roma, en donde menciona esta destrucción del templo. Muy bien. Entonces, fíjense bien, eso se cumplió en el año 70, después de que el Señor Jesús ya estaba en los cielos. Versículo 3. Y estando él, fíjese que ya cambia la escena, y estando él sentado en el monte de los olivos, ve usted, en el principio, en el versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, o sea, estaban cerca del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y a usted ya oyó lo que dijo el Señor Jesús. Entonces, hoy vamos en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos las 3 preguntas tremendas que los discípulos hicieron al Señor, o sea, ellos queriendo saber los tiempos de cuándo iba a suceder todas estas cosas, todas esas tremendas condiciones, le hicieron 3 preguntas. Oiga, los animalitos están ellos escuchando el mensaje en los árboles, y dijo, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y del fin del siglo? Tercera pregunta. Aleluya. Oiga, los periquitos están ahí en los árboles. Bien, 3 preguntas hicieron ellos. Los discípulos, al hacer estas preguntas, querían saber el tiempo y las señales que el Señor Jesús le había dado. Entonces, dice, ¿cuándo será estas cosas que de la destrucción del templo? Porque ya les había dicho él. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Muy bien, esa es la segunda pregunta. La señal de tu venida. Generalmente esa frase de tu venida se refiere a la segunda venida de Cristo. Ya lo expliqué según la Biblia y según la teología el día miércoles que acaba de pasar, en donde la segunda venida será cuando Cristo venga a la tierra. No será el arrebatamiento. Si hay alguna duda, favor ver el video anterior del día miércoles 2 de marzo. Bien, entonces, ¿cuándo y qué señal habrá de tu venida? Entonces, generalmente, repito, esta frase que se lee en el Nuevo Testamento se refiere a la segunda venida de Cristo, y que será donde será el fin de la historia del mundo con un juicio. Este es el tiempo y el momento en que después de la gran tribulación empieza el milenio, que se llama el reino milenial. Entonces Cristo vino por primera vez, pasó todo esto y está pasando lo que está pasando, y luego de esto viene el arrebatamiento de la iglesia. Inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia viene la tribulación y la gran tribulación, y después de la gran tribulación el milenio. Aclarado esto.
Y la tercera pregunta es, ¿y del fin del siglo? Esta expresión se trata de decir, ¿y la consumación? Entonces, vamos a tratar de ver el texto bíblico donde dice, ¿qué señal habrá antes de tu venida? En Lucas, en el 19:11 dice, y oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ojo con estos textos que estoy dando, porque esto responde a la palabra, ¿y qué señal habrá de tu venida? Bien, esto relata que los discípulos aún pensaban que el reino de Dios aparecería inmediatamente, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Fíjense bien, versículo 36 ya aparece arriba en su pantalla. Por lo tanto, las preguntas que le hicieron los discípulos, él les dijo, nadie lo sabe, pero dejó él una anticipación. Sin embargo, cuando Jesús usó el término la venida, era la parausía, o sea, se refería a él a su segunda venida. Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Fíjense bien, ya les explicó las 3 preguntas y hoy les dice en el versículo 4, mirad que nadie os engañe. Ajá. ¿Qué más? Porque vendrán, o sea, futuro, muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya todos nosotros sabemos de sobra, pues, porque ya lo hemos dicho acá y ustedes lo habrán oído en sus predicaciones, en otras predicaciones, en otros estudios bíblicos. Esto ya está bien sabido, que han habido gentes que se han dicho que son el Cristo, otros que son el anticristo. Por ahí había un señor de Jesús Miranda, una cosa así, que decía que él era el Cristo y que era Cristo encarnado y que él no sé qué cosa, y de ahí después terminó diciendo que él era el anticristo, y muchos creyeron, y a muchos se engañarán. Y parece que este señor dijo que como se iba a morir, dijo que iba a reencarnar él en una mujer, y entonces la esposa de él, creo que se llama no sé qué, es la Cristo mujer. Ya locuras, pero ya Jesús ya lo había vaticinado. Entonces a muchos se engañarán. Versículo 6. Y eso ya pasó. Ya pasó, ese hombre ya hizo. Y hay otros que se hacen llamar que son Cristo, que son la personificación de Cristo, que Cristo me ha dicho, que Cristo me ha enviado. Ustedes lo han oído. Yo no tengo que decir nombres ni nada, ustedes lo saben, en una u otra forma. Entonces, versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ya, hoy, viernes 4 de marzo del año 2022, está en guerra en Rusia y Ucrania, y han habido guerras en Vietnam, ha habido guerras en Irak, en Kuwait, en muchos lados del mundo, en África y en Libia, y tantas cosas, en Israel, alrededor de Israel, en Palestina, y tantas guerras, han habido guerras, ahí están. Y dice, mirad que no os turbéis, no se confundan, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí está escrito, ustedes lo han leído en el texto, pero aún no es el fin.
Los falsos profetas pueden andar diciendo cosas. Y así como guerras y rumores de guerra caracterizan por completo la presente era, el momento. Pero aumentarán, o sea, seguirá, esto sigue cuando se acerque el fin. O sea, todo esto que estamos viendo hoy como que ya, insisto, y lo dije en el video anterior y lo he dicho en otras predicaciones, son las pinceladas. Pues hoy las pinceladas están más fuertes. Usted sabe qué es pincelada. Pinceladas son esas cosas así ligeras, no son muy fuertes, pero hoy las pinceladas ya son brochazos, pues, brochazos de lo que viene. Y eso usted lo puede ver, y ya sale el texto arriba, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. O sea que todo esto, guerras y estos y pestes, y siguen y siguen y siguen. Y ya es sencillamente el anuncio de que el Señor está pronto, dicen pronto, a que suceda para nosotros, los creyentes, el arrebatamiento. Porque antes de todas esas cosas tan terribles que van a suceder en la tribulación y la gran tribulación, repito, Dios nos va a sacar. Pero a medida que esto se vuelva más terrible, que hoy la pandemia, que hoy la guerra, y que quieren tirar las bombas atómicas y todo eso, ya nos está anunciando lo que va a suceder. Y dice en el versículo 7, miren, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y ya está, pues. Y habrá pestes, ya está. Y hambres, ya la hay y la va a haber peor. Y terremotos en diferentes lugares, lo han habido, y a medida que esto se vaya acercando el tiempo del Señor, habrán más. Entonces, versículo 8, donde está la clave de todo. Y todo esto será principio de dolores. Esto que se está viendo, esto que está sucediendo, y otras cosas que se van a intensificar más y más y más, esto es el principio de dolores. Imagínense que cuando ya sea la tribulación y la gran tribulación, usted sabe, ya ha oído las predicaciones de sus pastores y todo, cómo serán esos eventos. El tema es los últimos tiempos. Hoy estamos en el tema 2. Entonces, el tema de hoy es el principio de dolores. Ya estamos. Y todo esto será principio de dolores. Ya estamos. Guerras, rumores de guerra, pestes, terremotos, y todo, nación contra nación, hambruna y todo. Ya está. Entonces, lo que significa para nosotros, los creyentes, los nacidos de nuevo, los que hemos reconocido la palabra de Dios, de que esto es el anuncio, atención, atención, está diciendo Dios por la Biblia, ya pronto, para nosotros, los creyentes, es el anuncio, ya el aviso, presten atención, ya está pronto el día de la redención, el día del arrebatamiento, ya está pronto. Pero para la humanidad que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, los que no han nacido de nuevo, los que no han sido sellados con el Espíritu Santo, este será el principio de dolores de lo que llegarán a recibir si es que no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy estuvo usted en la segunda parte del tema los últimos tiempos. Nos veremos el próximo miércoles con el tercer tema de los últimos tiempos.
Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra. Una observación más. Todos los comentarios que usted quiera hacer, hágalos abajo, sin penas, sin temor ni nada. Escríbanos, opinen, denos su opinión y su comentario. Para nosotros es muy valioso. Bendiciones.